Vamos con 10 nuevos cromos de nuestra colección Topps Stadium Club 93-94 y comenzamos con Johnny Newman, uno de esos aleros, de esos jugadores oscuros, podríamos decir, carne totalmente de la sección grandes desconocidos, pero un jugador siempre fiable en la mayoría de equipos en los que estuvo. La verdad es que no tengo un recuerdo muy concreto de su paso por los Nets. No sé si fue uno de los pasos más recordados de su carrera. Lo que sí hay que decir es que en su etapa en Knicks o en Charlotte Hornets, la verdad es que era uno de los jugadores más importantes de sus equipos, siempre aportando puntos desde el banquillo, muchos intangibles. Vamos a ver cómo nos lo valoran. La verdad es que solo valoran positivamente el rango de tiro, pero creo que había más cosas que podían tenerse en cuenta de este jugador. Podíamos igual incluirlo en ese grupo como Eddie Johnson, de jugadores algo unidimensionales, pero ya os digo, creo que muy respetable. Aquí tenemos a otro jugador. Qué bonita foto, defendido por Larry Johnson, dos recientes protagonistas de nuestros vídeos. En un vídeo breve, Benoit Benjamin hablando de su desidia, de su dejadez. No descarto en el futuro hacer otro vídeo dedicado a él, un Eternas Promesas que analice su carrera más al detalle, por supuesto que no es descartable. Y defendido por Larry Johnson, protagonista de uno de los pocos vídeos que dentro de la sequía de visualizaciones que está teniendo últimamente YouTube, me está dando la sensación de que con muchos canales pequeños, no solo con el mío, el de Larry Johnson es de los pocos vídeos que últimamente ha tenido una buena aceptación. Bueno, la aceptación es buena, que YouTube no les ha dado movimiento. Vamos a ver cómo nos lo valoran. Olvidemos ya esa valoración de movilidad, no la voy a volver a comentar. Y el resto de aspectos, intimidación 8,7, quizás incluso más. El único aspecto en el que Benoit Benjamin era un jugador por encima de la media era en el aspecto taponador. Rango de tiro, creo que igual un poco menos. Y defensa, es difícil de ver. Es difícil de ver, porque capacidades tenía. El problema, como siempre hablamos, estaba en su actitud. La actitud no era nunca la necesaria. Proseguimos y lo hacemos con Doug Christie. Uno de esos jugadores que llegó a los Lakers en esos tiempos, llamémoslos oscuros, de transición entre la época de Magic y la posterior época victoriosa de los Lakers con Shaquille O'Neal. Posteriormente, después de los Lakers, creo que tuvo un periodo también bueno, creo que en los Timberwolves. Y vemos que lo más destacable que nos comentan sobre él es el rango de tiro, defensa, rebote, nos lo incluyen como un jugador, la verdad es que muy completo, a Doug Christie. Quizás también estuvo en los Sacramento Kings. Igual es el equipo en el que más destacó, ¿vale? Quizás. Pero ya no lo digo al 100%. Proseguimos con A.C. Earl de los Celtics. Jugador rookie del 93, diría que muy mediocre, no tengo ningún recuerdo. El nombre sí me suena, pero poco más sobre él. Lo valoraban, parece, fijaos, una valoración parecida, con menos rango de tiro que la que tenía anteriormente Benoit Benjamin, y creo que su carrera fue una versión marca blanca de la de Benoit Benjamin. Proseguimos y ahora algo llamativo. Tenemos a Luke Longley en su etapa en los Timberwolves. Está aquí emparejado con Joe Dumars en esa etapa en Timberwolves que no hacía augurar esos buenos años que después tuvo en los Chicago Bulls, siendo por supuesto un jugador
con una aportación ofensiva limitada, pero que contribuyó a varios de los anillos de la franquicia de Chicago. Vemos la parte trasera y en este momento todavía no lo valoraban especialmente en ningún aspecto más allá del defensivo. Pívot muy grande, 7 pies 2 pulgadas, australiano, Universidad de Nuevo México. La verdad es que un hombre muy cosmopolita. Proseguimos con Tyron Hill, jugador de los Cavaliers, uno de esos ala pivots de trabajo sucio, podríamos decir, pero que tuvo años en los que destacó y tuvo salarios más que destacados. Destacaba en intimidación, movilidad, creo que el rango de tiro lo veo quizás un poco alto y la defensa baja. Pero es cuestión de, digamos, analizarlo más al detalle. Proseguimos con Alan Houston, rookie del 93, lo tenemos aquí por tanto, en los Pistons. Jugador, yo lo definiría, lo metería dentro del grupo de jugadores mingafrías. Jugador más bien blandito, con muy buen tiro, por supuesto. Uno de los grandes tiradores exteriores de su época, pero creo que era un jugador al que una pizca extra de mala leche no le habría venido mal ni en los Pistons, aunque fueran ya unos Pistons alejándose de la etapa de los Bad Boys, y sobre todo en su etapa en los Knicks. El rango de tiro aquí aparece muy bajo, todavía no había tenido tiempo de demostrar este número 11 del draft lo que daba de sí como jugador exterior. Proseguimos con otro reciente protagonista en el canal, como Joe Klein, del que hablamos recientemente en el vídeo dedicado a los armarios del draft de 1985. Y dentro de esos armarios estaba incluido Joe Klein, al que aquí tenemos en su etapa en los Phoenix Suns. Creo que la defensa está baja y la intimidación quizás también, aunque ambos aspectos me lo podría llevar, creo yo, por encima del 8 y bajar los otros dos. Aunque, como siempre digo, voy a insistir hasta el último vídeo, creo que estas valoraciones sirven de muy poco. Proseguimos con Mookie Blaylock en los Atlanta Hawks. Probablemente el equipo en el que más destacó. Su etapa en New Jersey, su etapa primigenia en New Jersey fue también buena, pero Atlanta quizás sea el equipo en el que cotas más altas alcanzó en su juego. Y aprovecho como siempre para deciros que tenéis un vídeo dedicado a su trayectoria y sobre todo a los graves problemas con la justicia que tuvo tras su retirada. Fijaos, 9,5 en manejo de balón, 9,3 en liderazgo, 8,6 en rango de tiro, 8,8 en defensa. Creo que podríamos incluso aumentar el valor de la defensa. Un jugador muy destacado, muy destacado en el apartado defensivo. Y terminamos con Anthony Bonner, un 3-4, podríamos decir, de los Knicks. Jugador que se quedó, yo diría, en poca cosa. Le daban mucho bombo en sus primeros años, pero yo diría que no llegó a las cotas que se esperaban de él. Se quedó en un jugador bastante marginal. Y con Anthony Bonner terminamos por hoy. Como siempre, hacemos por aquí un desperdigamiento de los jugadores aparecidos en el día de hoy. Y os esperamos muy pronto en el próximo vídeo, a ver si YouTube vuelve a darle vidilla al canal aquí en Retrobasket Spain.